Buenas tardes, noches. Una vez más, estamos aquí en este canal en directo de la Sociedad Espiritista Alicantina, intentando transmitir un conocimiento que no es nuestro, sino que fue transmitido a través de diferentes mediums y sigue transmitiéndose a través de diferentes mediums en diferentes lugares del mundo, por medio de los espíritus que son los enviados. Ellos son los que han dado todas las informaciones sobre las cuales asienta el espiritismo. El espiritismo tampoco aporta cosa nueva, porque gran parte de lo que predica ya se ha predicado durante mucho tiempo, en muchas edades y en muchos lugares. Pero la novedad de este conocimiento es que hoy en día lo podemos recibir directamente. Si uno tiene cierta capacidad mediúmica o si conoce un medium que le puede transmitir esa información, pueda tenerla de primera mano. Y hoy vamos a hablar de un tema que hoy es el primer estudio de la serie, primer estudio del estudio sistematizado de la doctrina espírita, y en el cual vamos a ver los inicios de esta doctrina. Vamos a ver cómo surgió y cuáles fueron los primeros fenómenos que asentaron todo esto. Pero antes, como siempre, vamos a iniciar con una pequeña oración. Hoy me salto la lectura, tampoco es algo obligatorio. Y vamos a empezar con la oración directamente. Así que nada, nos relajamos. Relajamos el cuerpo, la mente. Y elevamos nuestros pensamientos hacia lo alto. Hacia las alturas donde reside lo bello, lo bueno. También podemos mirar y debemos mirar hacia nuestro interior para allí también encontrar esa belleza, esa verdad. Y ahí donde miremos, veremos a Dios, al Creador de todas las cosas, a la inteligencia suprema. Y vamos a rogarle que permita a los espíritus buenos que nos acompañen hoy, para que ellos nos ayuden, me ayuden a transmitir esta bellísima enseñanza de los espíritus. Damos la bienvenida a todos
y damos las gracias por este momento, por este ratito en el cual vamos a estar juntos. Muchas gracias. Muy bien. Pues, como podéis ver en la pantalla, hoy vamos a hablar de los fenómenos de Hydesville y de las mesas danzantes. Esta es la primera guía del primer programa del LSD. Y esta primera unidad va a tratar sobre los antecedentes de la doctrina espírita. Nuestros objetivos de hoy van a ser, vamos a ver lo importante que fueron estos fenómenos que ocurrieron en la ciudad de Hydesville, en un pueblo de Norteamérica, de los Estados Unidos. Y vamos a ver cómo esos fenómenos aparentemente triviales, aparentemente sin importancia, determinaron que el profesor Ribay, que es el verdadero apellido de Allan Kardec, se interesara por ellos y viera la importancia que tenían, sobre todo por las informaciones que aportaban, informaciones que había estado buscando durante toda su vida. Y vamos a ver que las ideas principales que vamos a tratar hoy van a ser, primero, que en marzo de 1848, en el pueblo que hemos nombrado, Hydesville, estado de Nueva York, Estados Unidos, se producen los fenómenos que llaman muchísimo la atención de todos. Primero de sus vecinos, luego de los pueblos circundantes, luego de los periodistas y de toda la nación. Y esos fenómenos, que es el fenómeno de las mesas parlantes o mesas danzantes, fueron los que al cruzar el charco, al cruzar el Atlántico y llegar a Europa, llegaron a interesar al profesor Hippolyte Léon Denisard Ribay. Vamos a ver también cómo ese fenómeno evoluciona y pasa de las mesas a un método más rápido y mucho más que facilita mucho más la labor a la hora de preguntar y recibir respuestas. Esas son las tres ideas principales que vamos a tratar hoy, así que recordarlas, que luego al final os lo voy a recordar, o mejor dicho, vamos a ver si tenéis memoria. Bien, el 31 de marzo de 1848. ¿Qué ocurre en esa fecha? Pues, según los estudiosos, esa fecha determina el nacimiento del espiritismo o del moderno espiritualismo, como le denominan algunos, sobre todo en el mundo anglosajón. Ocurre que una familia se muda a una casa y al poco tiempo empiezan a suceder cosas extrañas en esa casa. Se oyen ruidos, golpes, que hace la vida imposible a los habitantes y lógicamente pues les asusta porque no saben de dónde provienen. Miran por todos lados y no hay nadie más aparte de ellos. Y los presentes, que eran los padres y las hijas,
tampoco eran los causantes de esos golpes. Hasta que un día, pues, a una de las niñas se le ocurre preguntar, bueno, o convenir que si es una persona a la que alguien que produce los golpes, que conteste con un par de golpes. Y así se entabla la primera conversación con esa entidad que dice ser un espíritu, que dice ser el alma de Charles Roma, fallecido en esa misma casa. Fallecido y asesinado y enterrado en el sótano de la casa, como posteriormente también se comprobó haciendo excavaciones en el sótano de la misma. Ese método era muy simple todavía, porque el espíritu solo contestaba a la pregunta, solo se recibía respuesta de sí o no. Y uno de los visitantes, Isaac Post, ideó un método un poquito más complejo, que era que se deletreaban las letras del alfabeto y al llegar a determinada letra, pues convenía que sonase un golpe. Así que pues había alguien apuntando, alguien deletreando, y así se formaban las frases. Así se crea pues lo que se llamó la telegrafía espiritual de las mesas parlantes. Telegrafía porque en aquel entonces también estaba iniciándose la telegrafía. Bien, los fenómenos se hicieron cada vez más famosos, cada vez venía más gente a la casa para observarlos, para hacer preguntas, para ver, ¿no?, qué era lo que pasaba con todo esto. Y era tal la afluencia que la familia, seguramente aconsejado por alguien, un día decidieron mudarse a Nueva York. Se instalaron en el Hotel Barnum y ahí empezaron a hacer sesiones públicas, cobrando, claro está. En esa fecha, en 1850, ya han pasado ya 2 años, y ya se cuentan por miles los norteamericanos que practican con el fenómeno. Y el fenómeno es muy sencillo. Se sientan 2 o 3 personas o 4 en torno a una mesa pequeña, como vemos ahí en la foto. Ponían las manos sobre la mesa, y al cabo de un tiempo pues la mesa empezaba a moverse, se levantaba de un lado, del otro, e incluso levitaba, daba golpe con las patas. Y ese era el asunto. Con todo esto, pues investigadores como Dale Owen, William Crookes, el juez Edmonds y otros muchos se interesaron por el fenómeno, porque era un fenómeno ya que muy popular. Y como muchos decían que sobre todo era farsa, todo era mentira, estos investigadores pues profundizaron, observaron el fenómeno durante largo tiempo, llegando a la conclusión de que el fenómeno era genuino, el fenómeno era real, no había ningún tipo de fraude. No en todos, ya se sabe que el fraude siempre hay alguien dispuesto a engañar, pero en la mayoría de los casos que observaron eran hechos reales. Tres años más tarde, en el 1853, el fenómeno llega a Europa. París, Londres, Berlín, Madrid, Roma,
Todas las capitales son presas de esa fiebre, de la práctica, de practicar ese nuevo entretenimiento que es preguntar las mesas para que contestasen cualquier tipo de pregunta. Y en un principio, Allan Kardec, el fundador, codificador del espiritismo, cuando se encuentra un amigo y le cuenta que las mesas se mueven, que levitan, que dan volteretas, que giran, pues como tenía una mente muy pragmática, en un primer momento pensó, bueno, pues puede ser, ¿por qué no? Seguramente será un fenómeno de magnetismo o de alguna fuerza aún desconocida. Y aceptó como bueno el hecho. Pero cuando su amigo le dijo que esas mesas contestaban inteligentemente a preguntas que se le hacían, entonces aquello le llamó poderosamente la atención, porque cómo era posible, ¿no?, que una mesa que no tiene nervios, que no tiene cerebro, pudiese contestar a preguntas. Así que pues se decide a observar el fenómeno y poquito a poquito, tras larga investigación, tras muchas observaciones, pues se da cuenta de la importancia del fenómeno. Y más también cuando su amigo y otros le pasan unos cuadernos llenos de anotaciones de las contestaciones que se habían recibido. Ahí se dio cuenta de que teníamos un asunto muy serio entre las manos. Bien, el método va evolucionando y de los golpes, de los raps, como suelen decir los ingleses, anglosajones, se pasa a utilizar una cestilla o una tablilla a la cual se le ponía un lápiz y se apoyaba las manos sobre esa cestilla o sobre esa tablilla. Por ejemplo, tenemos un dibujo ahí a la derecha, un ejemplo de lo que era aquello. Y se empieza a recibir comunicaciones más extensas, más fluidas. De ahí, pues, se dieron cuenta de que realmente era la persona, sobre todo la persona que movía esa tablilla o cestilla, y de ahí a coger el lápiz con la mano solo había un paso. Y uno puede pensar, bueno, el que escribe o el que empuja la cestilla o el objeto que sea estará plasmando pensamientos suyos. Sí, es posible, muchas veces puede ocurrir, pero cuando da contestaciones a preguntas, respuestas que nadie de los presentes conoce, cuando posteriormente se comprueba que realmente esas respuestas son ciertas, uno debe de pensar, bueno, ¿y de dónde vienen esas respuestas? ¿Quién ha dictado esas respuestas? Si la propia persona que estaba moviendo el lápiz o la cestilla o las personas que estaban ahí con él o con ella no conocían esa respuesta. Hay que pensar que esa inteligencia es una inteligencia externa a lo presente. Normalmente cuando se empieza con el fenómeno, uno de los primeros efectos que se observan es el movimiento circular de la mesa. O sea, la mesa empieza a girar, a veces tan rápido que
que los presentes la pueden seguir a duras penas. Es un movimiento natural, es un movimiento más simple de la naturaleza. ¿Y por qué una mesa? Porque es el lugar más común, por lo menos en Occidente, en torno a la cual la gente se reúne. Ese movimiento se puede dar en cualquier otro objeto, y de hecho se da. Así que vemos que ese fenómeno de las mesas giratorias o de las mesas danzantes representa el punto de partida de la doctrina espírita. Fue a raíz de estos fenómenos donde se inició todo este movimiento, conocimiento, como queramos llamarlo. De ahí su importancia. Otros pondrán el inicio del espiritismo en la aparición del Libro de los Espíritus en 1957, pero bueno, este es uno de los puntos de partida, y este es un fenómeno tan viejo como la humanidad, el fenómeno de las comunicaciones, como veremos más adelante. Bien, hemos llegado al final y yo tenía aquí unas preguntas para haceros, pero si hay alguna pregunta, pues intentaré contestarla. Dígame, señor Lucas. Tú has dicho que los fenómenos que se hacían, las reuniones que hacían de las mesas, se cobraban. Sí, había mediums, eran medios profesionales la mayoría, los que se dedicaban a eso. Si no, ¿de qué iban a vivir la familia Fox cuando se trasladaron a ese hotel, el Hotel Barnum, que sería un hotel bastante lujoso? No fueron los únicos, fueron muchos también los que se dedicaron a ello, a cobrar por las sesiones, y algunos eran buenos, algunos eran de fiar y otros no tanto. Pero como en todas las cosas, siempre se puede hacer negocio de cualquier cosa. ¿Y por qué no se iba a hacer negocio de ese fenómeno? Además, que llamaba tanto la atención, ¿no? Y que la gente estaba dispuesta a pagar por ello. Kardec utilizó mediums, pero no eran profesionales. Eran unas niñas también, sobre todo. Bueno, utilizó muchos. Pero en los inicios, creo recordar a la familia Jaffet, creo que era, tenía unas hijas, y esas hijas eran adolescentes, y por lo tanto sus padres tampoco tenían necesidad de cobrar por el fenómeno. Era algo normal. Hoy en día aún se da. Dime. ¿Y por qué hoy día no existen más esos fenómenos tan... no se oye hablar tanto de las mesas o de ese tipo de fenómeno? ¿Dejó de existir el fenómeno de la mesa? ¿Por qué que hoy, o la gente hablando de las cajas esas, de las cestas que se escribe? ¿Qué pasó con todo eso? No, el fenómeno sigue existiendo y sigue dándose hoy en día. No hace mucho, a finales del siglo XX, fue famoso el caso de una población de Inglaterra, de cuyo nombre no me acuerdo ahora mismo, en el cual había un grupo
que hacía experimentos con todo esto y conseguía fenómenos, efectos muy llamativos, como luces, como carretes vírgenes en los cuales aparecían imágenes, textos, en el cual aparecían objetos de la nada, desaparecían objetos, en fin, muchos fenómenos. Esos fenómenos siguen ocurriendo, lo que pasa es que son fenómenos bastante raros también. Y también es cierto que hay muy poca gente que se dedica a ello. En aquella época aquello fue un boom, fue la novedad, fue la moda que duró varios años. Y había mucha gente haciendo ese tipo de práctica. ¿Y por qué no se habla más de eso? No hay ningún libro de historia, como si no existiese ese boom. Sí, si uno investiga encuentra esa moda pasajera de la época. Si uno investiga en la historia, ahí aparece. Lo que pasa que es algo que lo cual no se quiere hablar, no se habla, o se tilda, simplemente se tilda de fraude, y como no se le da la importancia que realmente tiene, pues es algo que se suele callar. La gente además no suele contarlo a todo el mundo, por eso mismo, ¿no? Para evitar ese tipo de sarcasmo, ese tipo de pensar que estás loco, que estás o que eres un ingenuo, ¿no? Por quererte todo eso. Pero los fenómenos siguen ocurriendo, y de hecho han habido investigaciones durante el siglo XX, muchas. Lo que pasa es que no salen en los medios. ¿Por qué? Porque a los medios les interesa otras cosas. Muchas gracias. De nada. Entonces, yo te pregunto a ti ahora. ¿Cuál es la importancia de los fenómenos de Hyattsville en la aparición del espiritismo? Es muy importante porque es una de los milestones, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Las fechas importantes, ¿no? Las fechas importantes donde donde se dice que es cuando empezó el espiritismo a la historia, ¿no? Uh-huh. Y es un fenómeno que ha salido en los periódicos, es un fenómeno conocido, principalmente por los resultados que fue que han encontrado realmente una persona muerta, ¿no? Los ossos de una persona después de él haber comunicado lo que había pasado, ¿no? Entonces es una prueba muy interesante. Una prueba entre muchas. Entre muchas. ¿Y la posición del profesor Ribay, cuál era? ¿Cuál fue? Bueno, el profesor, como un gran científico, pedagogo que era muy escéptico, era muy racional. Y creo que al principio creía que era un juego de espejos o alguna magia, pero luego empezó a darse cuenta de que había algo más. Y entonces con sus análisis, con sus métodos de observación científicos, se ha dado cuenta de que realmente eran espíritus que se comunicaban a través de esos medios de comunicación. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias, Lucas. Veo que eres un alumno muy aplicado. Bueno, aquí os dejo unas cuantas fuentes donde, si queréis, podéis indagar, podéis profundizar sobre el asunto. Uno muy interesante es el de Arthur Conan Doyle, famoso escritor, creador del personaje de Sherlock Holmes,
y escribió un libro que se titula Historia del Espiritismo, en el cual nos habla de esto y de otras muchas cosas. Está también el Paul Givier, el Guantui, que este brasileño, Pedro Barbosa también, en fin, y sobre todo, claro, Allan Kardec y sus libros. Muy bien, pues aquí lo dejamos por hoy. Dentro de 15 días seguiremos con el siguiente tema. Acordaros que si os gusta, de pinchar en me gusta o suscribiros a nuestro canal o a nuestra serie de vídeos. Y bueno, vamos a cerrar como hemos empezado, para cerrar el ciclo, para cerrar el círculo, y con una pequeña oración. Así que nos relajamos y damos las gracias de todo corazón a todos los que nos han acompañado hoy, a los espíritus encarnados y a los desencarnados, a los inferiores, a los medianos, a los superiores. Damos las gracias a Allan Kardec por esa labor ingente, esa labor titánica de recopilación, de análisis, de observación, de todos esos mensajes recopilados. Y damos las gracias sobre todo a Dios, al Padre, a la inteligencia suprema, gobernadora de este universo, por poner en nuestras manos este conocimiento que nos ayuda y nos ha ayudado tanto a entender lo que nos rodea y a ser también mejores personas. Muchas gracias a todos.